En la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, del 6 al 18. Gálatas capítulo 3, del 6 al 18. Dice la palabra del Señor: y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a Abraham esta buena noticia: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca y cumpla todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley no procede, pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hemos hablado en términos humanos. Un pacto, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie puede invalidarlo ni añadirle nada. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Digo pues, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Si eso fuera así, entonces se habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que sea predicada como tú quieres, Señor. Sola escritura, Señor, sin añadiduras humanas. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor. Prepara los corazones que están aquí para escuchar, que puedan salir, Señor, llenos de ti, Señor, y no solamente oidores, sino que también hacedores. Y, Señor, mira a tu siervo, Señor, ten misericordia y ayúdame, Señor, a eso. Con responsabilidad y solemnidad poder exponer tu palabra, porque es tuya, Señor. Con temor y temblor delante de ti y del pueblo tuyo, Señor, predicaré esta palabra para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues comenzamos ya la séptima predicación de la serie de Pablo a los Gálatas. Y hay un pacto en la Biblia que es el pacto de la alianza. Es un pacto que es transversal, pasa por todos los tiempos, llega a nosotros hoy. Y todo, aunque vemos otros pequeños pactos, como el pacto davídico, el pacto sinaítico, el pacto davídico, todos esos pactos apuntan, y son parte del mismo pacto, y apuntan al verdadero pacto, a la esencia del pacto, que es Jesucristo. Y Dios hace este pacto con su pueblo. Y cuando hablamos de su pueblo, me refiero hoy en día a su iglesia. Dios es el Dios de aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Y hemos hablado en otras ocasiones que de qué está compuesta la iglesia. La iglesia, sí, hay judíos, hay gentiles, pero tienen que tener una cosa en común. Tienen que tener a Cristo como Señor y Salvador. Una bandera no te hace ser pueblo de Dios. Teológicamente te haces el pueblo de Dios, creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso Pablo está diciendo a los Gálatas, precisamente. Pablo tenía un conflicto en Galacia. El conflicto era ¿cuál? Que los Gálatas, los judaizantes, querían añadir más a la salvación de Cristo. O sea, oye, tú eres gentil, imagínate, nosotros aquí todos somos gentiles. No creo que haya ningún judío de nacimiento. Y diga, ¿quieres ir a
a ser cristiano tienes que circuncidarte, también tienes que cumplir la ley. Pablo está diciendo que no, que en Cristo se cumple la ley, que la ley en sí misma no salva, que lo que salva es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, es creer en su obra sin añadidura, como hemos leído. Y Pablo está explicando precisamente desde algo que tienen en común, desde Abraham, desde la promesa de Abraham, diciendo, mira, hasta Abraham no se salvó precisamente por cumplir obras, sino por la fe. ¿De qué manera entonces? Yo tengo un hijo, madre mía, a mí me dice Dios, tienes que sacrificar a tu hijo, como hizo Abraham, como quiso hacer Abraham para obedecer a Dios, que parece una cosa muy dura, muy grande, ¿no? Y ahí es donde se demuestra que lo que Abraham no quería hacer, Abraham tenía fe en el Señor. ¿Cuál era la palabra de Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Y ahí es donde se demuestra que, sí, nosotros hay obras en nuestra vida, obviamente. Pero nuestras obras, como dice Pablo en los Efesios capítulo 2, versículo 10, son preparadas por Dios de antemano. O sea, la fe, la salvación es por la fe. Y la fe no parte de nosotros, como veíamos la semana pasada. La fe es un don de Dios. En nuestra naturaleza no hay nada que pueda sacar, que digamos, yo quiero ser cristiano, pues me levanto esta mañana, voy a ser cristiano. Cuando tenemos ese deseo, que Dios es el que pone, el querer por el hacer, cuando tenemos ese deseo de seguir a Cristo, es porque Dios ya tocó nuestro corazón. Es porque Dios nos dio esa fe, como dice Pablo a los Efesios capítulo 2. Por lo tanto, lo que aquí está defendiendo, la tesis que está defendiendo Pablo, es que el Evangelio es el Evangelio del pacto. No son las obras del pacto, es el Evangelio del pacto, la buena noticia del pacto. Precisamente el pacto, la esencia del pacto nos enseña que hay una buena noticia. Cuando hemos leído en Génesis, dice la buena noticia, hemos leído aquí, la buena noticia que le fue dada a Abraham. Evangelio significa buena noticia. El evangelio que recibió Abraham fue, en ti será bendita todas las naciones. Pero no porque Abraham se llamara Abraham, sino porque de la descendencia de Abraham saldría el Mesías. Y Abraham creyó en esa promesa. Abraham creyó en la promesa del Mesías, como otros salvos del Antiguo Testamento. Creyeron en el Mesías. Los del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, no todos no se salvaban por cumplir requisitos de leyes. Se salvaban porque la ley veían la sombra, la tipología, el ejemplo, por llamarlo de una manera, de lo que iba a venir, que es Cristo. Y ellos iban a cumplir la ley diciendo, yo hago la ley, pero yo sé que no puedo salvarme por mí mismo. Y la ley, como veremos la semana que viene, tiene un propósito, que es señalarnos a Cristo. Porque la ley nos denuncia que no podemos cumplir por nosotros mismos esta ley. Hace poco hablábamos de esto, los 10 mandamientos. No nos vamos a los 713 decretos que vemos en el Antiguo Testamento, sino nos vayamos a los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley. Repasa uno por uno y dime que cumple uno, o que eres capaz de cumplir los 10. Seguramente que, al igual que yo, con mi corazón abierto, te darás cuenta que tropiezas por tus obras en la ley, que te das de frente contra la ley, que no podrías ser salvo por cumplimiento de la ley, y solamente por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios en Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, eres salvo. Por eso el pueblo de Dios es aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a ver las características de este pacto, su alcance, su agente y su objeto del pacto. ¿Qué es el pacto de Dios en nuestra vida? ¿Qué significa? ¿Es un pacto unilateral de Dios? ¿Qué bendiciones tiene este pacto para nosotros? En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de personas que hicieron pacto con Dios. Pero cuando hablamos de pacto hoy en día, en nuestro tiempo de la iglesia, solamente hay un pacto, que es el pacto de la alianza. Yo puedo decir, Señor, yo quiero llenarme más de ti. Pero créeme, no hay otros pactos. Este es el pacto. Que Dios te llama por su gracia. A veces existen supersticiones dentro de iglesias evangélicas que dicen, yo voy a pactar con Dios, no sé cuánto. Hermano, eso no es bíblico. La alianza, el pacto de la alianza, es el pacto que Dios nos da a nosotros, no que nosotros le damos a Dios. Es el pacto que ha hecho Dios con su pueblo.
en amor y misericordia. Y ese es el pacto que está vigente hoy en día. Tú lo que tienes que hacer es glorificar a Dios, a vivir. Porque la fe, o sea, hemos entrado en el pacto porque Dios nos ha dado la fe. Y esa fe es una fe viva, no es una fe muerta. Y no tenemos que hacer pacto para avivarla, solamente hay que dejar que esa fe inunde nuestro ser, avive en nosotros y seamos luz y testimonio de Cristo fuera, para la gente de fuera, para nuestras familias. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Yo he escuchado a veces, hermanos, decir, no, yo voy a pactar con Dios, voy a dar... No. Si tu intención es ofrendar para pactar, lo estás haciendo mal. Ofrendar se ofrenda libremente para la gloria de Dios. No te pone nadie en una obligación de esto. Voy a pactar no sé cuánto. No. Llénate de Dios. Porque el pacto de Dios para ti. Ese es el pacto de Dios. Es el único pacto perpetuo. Dice, Abraham creyó por justicia. Saber, por tanto, que los que tienen fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, ya al prever que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios dio de antemano a Abraham esta buena noticia: en ti será bendita todas las naciones. Abraham, como hemos dicho, fue justificado por la fe. Lo hemos leído en Gálatas, lo hemos leído en Génesis, y en Romanos también encontramos, Pablo hablando a los romanos, también encontramos lo siguiente que dice, viene muy acorde a lo que estamos diciendo. Porque ¿qué dice las Escrituras? Que Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Ahora bien, el que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. En cambio, el que no se basa en sus obras, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es tenida en cuenta como justicia. Del mismo modo, David también afirma la bienaventuranza de aquel a quien Dios atribuye justicia sin obra. Yo creo que de eso todos lo sabemos aquí. Por eso somos evangélicos. La salvación no es por obra, es por fe. Pero es una fe que es un don de Dios. Por eso no hay jactancia en nuestra salvación. Debe haber humildad. Debe haber amor, misericordia también. Por lo tanto, lo que podemos aprender de estas líneas es que todos los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento se salvan de la misma manera. Por la fe, no por obras. Por la fe en Jesucristo. Y Pablo dice esto: sabed por tanto que los que tienen fe, hablando de la fe salvadora, estos son hijos de Abraham. Quiere decir, hijos del pacto. Pero somos hijos de Dios. Esto es una forma de explicar que todos somos, porque Pablo está hablando a una audiencia judaizante, para que ellos entendieran. Está diciendo, vosotros no estáis siguiendo el pacto de la alianza que Dios dio a Abraham, porque estáis añadiendo obra a la gracia. Estos que tienen fe, aunque sean gentiles, son también hijos del pacto. Como hemos leído también, Jesucristo mismo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, curiosamente, como dice el Antiguo Testamento, de su interior brotarán ríos de agua viva. Por lo tanto, podemos decir que el pacto es un pacto transversal a las naciones. Dios ya está diciendo, se salvan gentiles. Y esto lo vemos en la profecía de Isaías, por ejemplo. De hecho, en la cadena genealógica de Jesús, no hay sangre judía pura. Por ejemplo, ¿quién está? Rahab era... de Jericó, era una gentil y fue recibida dentro del pueblo de Dios y fue usada para el árbol genealógico de Jesús. Otra, por ejemplo, todos se acordarán de Ruth, moabita, también otra gentil, y fue también dentro, porque Jesús iba a ser el salvador no solamente de un pueblo étnico, sino el salvador a las naciones, para todos nosotros. Por lo tanto, como ya hemos dicho antes, y hemos dicho en otras ocasiones, este pacto no le pertenece a un pueblo étnico, no le pertenece a lo que hoy conocemos solamente como Israel. Este pacto es de Dios a su iglesia, y el verdadero Israel de Dios es Jesucristo, pues solo por Cristo podemos ser pueblo de Dios, solo por Él, hermanos. La iglesia es el pueblo de Dios.
porque por Cristo hemos llegado a ser iglesia. Y es lo que está diciendo aquí Pablo: estos son hijos de Abraham, son hijos del pacto. Vosotros, que habéis hecho confesión de fe, que os habéis bautizado, sois hijos del pacto, sois hijos del pueblo de Dios. El pacto justifica por la fe. Por lo tanto, leemos muy claro aquí: aquel que pone su esperanza en sí mismo o en sus obras, no lo digo yo, que parecería duro, pero hay que decir la palabra de Dios como es, está maldito. Está maldito, dice Pablo aquí. Lo voy a leer textualmente, ¿vale? Para que no digan que yo estoy tergiversando las cosas. Todo lo que depende de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley, esto es, o de su propia carne, o del mundo, están bajo maldición. Pues está escrito, maldito sea el que no permanezca y cumpla todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Por qué dice esto Pablo? El pueblo judaizante está añadiendo leyes. Dicen que hay que cumplir leyes para ser salvos. No están reconociendo con su corazón orgulloso que necesitan un salvador externo. Sí, hay un salvador, pero tenemos que hacer también nosotros. Yo puedo hacer esto. Pablo viene a decir: está maldito, ¿por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Entonces sigue en pecado. ¿Y estar en pecado qué es? Estar en maldición. Nosotros, cada uno de nosotros, hasta mi hijo pequeño, que parezca que es muy buenecito, todas estas cosas, todos nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre. Todos necesitamos un salvador externo. Y aquel que se basa en las obras para salvarse, el que pone la confianza en las obras, o el que pone la confianza en otros ídolos, como el dinero, como el ego, está bajo maldición. Todo aquel que no, lo voy a poner más fácil, todo aquel que no pone su confianza en Cristo, está bajo maldición. Y esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que hay un Salvador, que lo viene a decir Pablo ahora. Todo el que busca la salvación en sí mismo. Yo he escuchado mucha gente decir, que a veces hablo bastante con la gente por la calle, me dice: no, pero pastor, yo soy buena gente, yo no hago mal a nadie, mira, yo incluso colaboro con la Asociación contra el Cáncer, monto esto, ayudo al inmigrante, ayudo a esto, ayudo a esto. Yo, eso está fabuloso. Ojalá muchos aprendan de ti, pero no es suficiente para ser salvo. No sale, es que la palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras obras, cuando dice esto, nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice todas nuestras obras, hasta las buenas obras, si no hay una comunión con Dios. ¿Y sabe qué significa la palabra inmundicia en el hebreo, escrito por el profeta? Es una palabra un poco fuerte. Pasa que en la Biblia aparece inmundicia, pero significa todas vuestras obras son como trapo de menstruo. Ese es el significado original. Para Dios. O sea, si no hay un arrepentimiento de corazón, ya importa, podemos ir a cualquier lugar y hacer una aldea para niños huérfanos, que estaría muy bien, que yo lo aplaudiría como ser humano. Podemos hacer muchas labores filantrópicas, pero si nuestro corazón no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, estamos bajo maldición. Esa maldición solamente se puede romper por medio, y Cristo la puede romper, por medio de Cristo y en Cristo. No se puede romper por nosotros mismos. No se puede romper limpiando nuestras conciencias. Porque ¿sabes qué sucede? Cuando hacemos buenas obras no focalizadas en la gloria de Dios, ¿para qué las hacemos? Para nosotros. En general, sí, ayudamos a la gente, pero también en el fondo nos gustan que nos digan: qué bueno eres, qué buen ciudadano eres, qué buena persona eres. Y el cristiano, cuando hace buenas obras, debe hacerlas no para sí mismo, aunque eso es una línea muy fina, hay que tener mucho cuidado. Debe hacerla para gloria de Dios y para que otros conozcan que Jesucristo ha salvado nuestra vida, que también les puede salvar a Él. Que Jesucristo no solamente salva, que Jesucristo transforma vidas, como también lo puede transformar a Él. Yo estoy seguro que si yo pregunto a cada uno de vosotros aquí, algunos los conozco, me podéis dar vuestro testimonio. Es un testimonio no solamente de salvación, sino de transformación. Y eso es maravilloso. Porque Jesucristo no solamente salva, transforma, y transforma nuestras malas obras en nuestras buenas obras para su gloria. Es Dios el que las da. Por lo tanto, la salvación solamente es por justicia de Dios, es por fe. No podemos salvarnos por nosotros mismos.
No podemos salvarnos por muchas obras buenas que hagamos externas. Por la ley nadie se justifica. Esto está claro, ya lo hemos dicho. Pablo está hablando esto así porque está hablando a Gálatas judaizantes y está diciendo: lo vuestro no es el evangelio. Ellos mismos, los que confían en sus obras y los que confían como los Gálatas, en vez de estar bendiciéndose, se están maldiciendo más y más cada vez que ponen un corazón en los esfuerzos humanos o en cumplir una serie de requisitos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Y aquí lo dice Pablo también: el justo por la fe vivirá. El justo quiere decir aquel que hace justicia o que tiene justicia. Nosotros no hacemos justicia ante Dios. Podemos hacer justicia humana, pero ante Dios humanamente no podemos hacer justicia, o sea, buena justicia. El que la hizo fue Jesucristo en la cruz. Jesús lo hizo por nosotros. Por eso somos llamados justos. Es un don también, no por nosotros, sino por Él. Dice: por la fe, que es un don de Dios, vivirá. Y esto no se lo inventa Pablo. Esto ya lo vemos en Habacuc, el profeta Habacuc. Capítulo 2, versículo 4 dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Como vemos, este pacto apunta a Cristo desde el comienzo. Solo por la salvación en Cristo puede ser salvo. Entonces vamos a hablar ahora del objeto del pacto. ¿Quién es el objeto? ¿Quién es el agente del pacto? ¿Quién es el protagonista de este pacto? No somos ni tú ni yo. Es Él, es Cristo. Cristo es el salvo, es el protagonista. Primero, ¿qué hizo Cristo? Cristo es quien nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros. Imaginaros algo. No sé si sabéis, me imagino que sí. La palabra redimir significa comprar, pagar, dar algo por algo. Redimir una deuda es saldar una deuda. Cristo nos redimió, Él nos compró. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Y Cristo se hizo maldito sin ser pecador. Se subió a esa cruz para que nosotros dejáramos de ser malditos. Él experimentó la ira de Dios que iba destinada a nosotros. Yo siempre digo que fue como el pararrayo del castigo de Dios que iba hacia nosotros, lo recibió Él, para que nosotros fuéramos salvos. Por lo tanto, Él nos redimió, nos compró. ¿Y por qué le llamamos Señor ahora? Porque hoy, como diría Pablo, somos siervos de Él. La palabra siervo en la Biblia, cuando vemos Pablo, siervo de Jesucristo, tiene una traducción en griego que es doulos, la original. Pero es que doulos también se traduce como esclavo. Y qué lindo es el esclavo de nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué hace un esclavo de su Señor? Vive como su Señor, con las costumbres de su Señor, guiado por su Señor. Es lindo ser esclavo de Cristo, siervo de Cristo. Y siervo de Cristo no solamente el que se para aquí a predicar, siervo de Cristo son todos los salvos, toda la iglesia es sierva de Cristo. Y Jesús se hizo maldito sin serlo por nosotros en la cruz. Porque dice la ley: maldito todo el que es colgado en un madero. Tuvo la peor muerte, la muerte de cruz. Para que con su sacrificio y su obra alcanzáramos salvación. Dice el versículo 14 de Gálatas: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La ley maldice al desobediente, y todos somos desobedientes ante la ley. El Cristo crucificado nos redimió de esa maldición llevándola sobre sí mismo, de manera que somos salvos por la fe en Él. Abraham también fue justificado por la fe, y todos los que son de la fe son bendecidos con él, en conformidad con la promesa de Dios. Hermanos, el alcance del pacto es un pacto que es perpetuo.
porque es un pacto unilateral de Dios. Fíjate lo que dice Gálatas, Pablo a los Gálatas: hermano, hablo en términos humanos, ya no habla en términos divinos, hablo en términos humanos, porque una cosa que sí era hoy en día mejor la sociedad funciona diferente, pero en el siglo I, en el ambiente, sobre todo los judíos, a la hora de hacer un pacto, eso iba a muerte, o sea, no se fallaba el pacto, no había ni letras pequeñas porque se cumplía. Entonces, Pablo está hablando a los judaizantes: hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie puede invalidarlo ni añadirle nada. Ni añadirle nada. Y si esto pasa con los pactos de hombres, imaginaros con el que procede de Dios, ¿no? Él hizo el pacto. Fíjate cómo hace el pacto Dios con Abraham. No voy a leer el texto entero porque es largo, pero voy a coger un versículo aquí. Génesis 17:7. Dice, estableceremos. Dice, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo. Y esto va a ser bueno que nos quedemos con esto, un pacto perpetuo, porque esto va a resonar en las siguientes predicaciones. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Curiosamente, unos siglos posteriormente, después, Ezequiel 37:26, haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos. Aquí está hablando de los gentiles. Yo los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El Espíritu Santo mora en nosotros. Esto fue 700 años antes que Cristo viniera. Y los salvos del Antiguo Testamento se justifican igual que nosotros. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como se hablará de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, el cual es Cristo. Cristo es el protagonista de toda la revelación y de todo el Evangelio. Cristo es el protagonista del pacto, y es Él, el velador del pacto. Y nuestra salvación no es en base a la fe de Abraham y a nuestra fe, sino en base a Él, en base a lo que Cristo hizo y que por Él nos da ese don de creer. Cristo es el pacto antes que la ley. Y fíjate una cosa importante: el pacto con Abraham fueron 435 años antes que fuera dada la ley. La ley no invalida el pacto, sino la ley tiene un propósito que vamos a ver la semana que viene. La ley es un camino que nos conduce a Cristo. La promesa es superior a la ley porque era anterior. Además, puesto que tiene la naturaleza de un testamento ya ratificado y vigente, esta promesa o pacto no pudo ser anulado por la ley que vino mucho tiempo después. Además, el carácter perpetuo que vemos, ¿no? La promesa vino a Abraham directamente, la ley fue entregada a Israel indirectamente y por mediación. Por estas dos razones, la promesa es superior a la ley. Los Gálatas deberían recordar esto, como también debemos recordar esto nosotros. Y arrepentirse también los Gálatas del error de escuchar a los judaizantes que exaltaban a la ley, las obras, por encima de la promesa. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es el pacto de Dios? ¿Qué significa? Hemos visto que es un pacto que Dios nos da a nosotros. Es un pacto perpetuo de amor. Es un pacto que es perpetuo y es unilateral. Es Dios el que nos lo da. Nosotros solo somos beneficiarios de este pacto. ¿Qué bendiciones trae este pacto? Por la de ser pueblo de Dios. La de ser hijos de Dios, adoptivos, amados, y vivir una eternidad con Él. También tiene unas bendiciones muy grandes para el tiempo que vivimos aquí. Porque con aquellos que Dios ha hecho pacto, ha dicho, yo moraré en ti. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo, inspirado por Dios, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Un pastor amigo mío, que falleció muy joven,
Él decía, antes de fallecer, a su esposa, le dejó este legado: habrán días buenos, habrán días malos, pero en todos ellos está Dios. Eso es la esencia del pacto, que Dios está con nosotros, aunque el mundo caiga a pedazos. Es un lugar donde podemos refugiarnos en sus brazos cada día. Es una bendición tremenda que Él nos ha sacado de la oscuridad por amor y gracia, dándonos este don tan maravilloso. Pues que Dios bendiga su palabra. Oremos.